Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar una blusa sugerida por uno de ustedes desde mi grupo de Facebook Kivita Moyo. En particular, vamos a prestar atención al escote compuesto que presenta este modelo. Comenzaremos con la delantera utilizando de plantilla el patrón base de cuerpo que previamente hemos trazado a medida y vamos a copiarlo tal cual como lo vemos y en un primer paso vamos a conservar la pinza de busto de esta forma. Podemos ver que el escote tiene un desboque importante, lo cual vamos a marcar con una curva de 4 centímetros en el hombro y 4 centímetros en el centro del patrón. Esta pieza la vamos a eliminar. Podemos observar que desde el lateral por encima del busto, la prenda tiene un corte curvo. En un corte nuevo de papel voy a copiar hombro, sisa, lateral, línea curva, voy a sobresalir del escote unos centímetros y voy a cerrar el trazado de esta pieza que compone este escote compuesto. Esta pieza luego va a recortarse por encima del trazado original y vamos a sustituir la parte inferior y vamos a reemplazarla por esta nueva pieza que acabamos de trazar. Voy a cortar el patrón original por la línea curva, eliminando el hombro y sustituyéndolo por la nueva pieza trazada. Por debajo de la línea de corte curva podemos ver que presenta una unión de costura encargada de entallar la delantera, la que vamos a trazar con una línea auxiliar desde la pieza superior del hombro hacia el vértice de la pinza de busto. Retiremos el patrón básico. Vamos a separar la pieza superior, cortar por la línea auxiliar y cerrar la pinza de busto. Tenemos de esta manera listas las tres piezas principales de la delantera. Nos resta hacer la faja o cintura que va superpuesta. Para ello vamos a unir las piezas básicas en la parte inferior, uniendo la cintura, y desde ese punto vamos a trazar un rectángulo de 5 centímetros que vamos a curvar copiando la forma anatómica que se genera con la unión del lateral, y de esta manera tenemos diseñada la cintura anatómica. Esta pieza, por supuesto, se va a cortar en una tela aparte y de esta manera ahora sí tenemos completa la definición de la mitad de la delantera de la blusa. Pasemos a la parte posterior, la cual dibujaremos a partir del patrón trasero del básico. Vamos a desbocar en el escote 4 centímetros en el hombro y 2 centímetros en el centro del patrón. Esta línea que vemos aquí divisoria se determina a partir de la misma medida que definimos en la delantera. Se generan dos piezas inferiores de lateral y centro del patrón definidas por la pinza de entalle. Voy a cerrar la pinza de entalle momentáneamente para poder dibujar la cintura anatómica de 5 centímetros de ancho de la misma manera que hice con la delantera. Separando entonces las piezas, como vemos aquí, voy a definir la parte posterior de mi blusa. Pasemos al trazado de la manga, la que definimos tipo cape, la que cubre el hombro y deja liberado el bajo sisa. Vamos a superponer las piezas superiores delantera y trasera haciendo coincidir el lateral, y desde el hombro trasero voy a bajar por la sisa 12 centímetros. Vamos a tomar en cuenta los arcos restantes que resultan en el bajo sisa. Para definirlos he marcado en color verde para la sisa trasera y en color azul para la sisa delantera. En realidad yo he marcado cada uno de estos arcos en un color diferente para que ustedes puedan comprender mejor el proceso, pero solamente tienen que medirlos y trasladarlos a nuestra manga, como vemos aquí. He posicionado estos arcos en cada lateral correspondiente en la manga. Con esta animación podemos ver que estoy trasladando la medida
que resultó en cada una de las sisas a nuestra manga, y el punto final de este recorrido es la base de mi nueva manga, que en mi caso tiene 6 centímetros de alto, y el recorrido superior es la suma que determiné de cada una de las alturas de mi sisa. Bien amigos, aquí tenemos los patrones terminados. Recuerden que esta pieza corresponde a la parte superior de la delantera y en el centro trasero colocaríamos el cierre. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bien amigos, me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.